El Día de las Madres, mi hijo millonario me visitó y preguntó: ¿estás disfrutando de los 7.000 mensuales, mamá? Me quedé helada y contesté: hijo, es la parroquia la que me ha estado ayudando a salir adelante. En ese momento su esposa ambiciosa abrió la puerta con una sonrisa fingida. Me sentí feliz de tenerlos en casa. Quédate conmigo hasta el final de mi relato y dime, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Así sabré hasta dónde llega mi historia. El timbre sonó como siempre con esa puntualidad exacta que distinguía las visitas de Julián. Después de más de 6 décadas viviendo en esta misma casa, mis oídos habían aprendido a reconocer cada eco, cada señal que anunciaba a quienes de verdad eran importantes. Y justo ese día se celebraba a las madres. Me apresuré a abrir la puerta secándome las manos en el delantal que siempre llevo cuando preparo comida. Había cocinado mole con pollo, el platillo favorito de mi hijo desde niño. El aroma llenaba toda la casa mezclándose con la fragancia de las bugambilias que había cortado del jardín para adornar la mesa. Mamá, dijo Julián mientras me abrazaba con esa sonrisa impecable, la misma que tenía de pequeño cada vez que lograba algo que lo hacía sentir orgulloso. Vestía un traje de esos que cuestan lo que yo gasto en meses enteros de vida sencilla. Sus zapatos brillaban tanto que casi podía ver mi rostro reflejado en ellos. Mi hijo querido, qué gusto tenerte aquí, le respondí, dándole un beso en la mejilla, notando el aroma de su loción cara tan distinta al jabón humilde que yo uso cada mañana. Pasa, hijo, todo está listo para ti. Detrás de él entró Marcela como de costumbre. Llevaba un vestido blanco, que fácilmente costaba lo mismo que medio año de mi renta. Sus uñas perfectamente arregladas sostenían un ramo de flores finas, mientras me daba un abrazo que se sintió frío distante. «Feliz Día de las Madres», Teresa dijo con esa voz melosa que nunca me convenció del todo. En sus ojos había algo que me incomodaba, como si siempre estuviera calculando, midiendo cada movimiento. Nos sentamos en la sala, la misma donde Julián había jugado cuando era pequeño, donde se desveló estudiando en la universidad y donde me anunció hace 5 años que se casaría con Marcela. Los muebles, aunque viejos, se mantenían limpios y cuidados. Cada cojín en su lugar, cada superficie reluciente, aunque ya no tuviera los productos de limpieza que solía usar. «Mamá». Julián se acomodó en el sillón grande, el que había pertenecido a su padre antes de morir. «Tengo que preguntarte algo importante». Su voz cambió. Ya no era el hijo cariñoso que acababa de llegar. Había en su tono un filo que me apretó el estómago. Marcela se sentó a su lado, inusualmente callada, casi contenida. «Dime, hijo, sabes que puedes preguntarme lo que sea». Julián me miró con la misma intensidad que heredó de su padre y soltó la pregunta. «¿Estás contenta con los 7.000 pesos que te mando cada mes, mamá?» El mundo se me detuvo. 7.000 pesos cada mes. Aquellas palabras retumbaron en mi cabeza como campanas lejanas. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. «¿Cómo dices, hijo?», pregunté con una voz más débil de lo que esperaba. «Los 7.000 pesos mensuales, mamá. Te los he estado enviando puntualmente desde hace 8 meses. Quiero que estés cómoda, que no te falte nada». Julián sonrió con orgullo, esperando escuchar mi agradecimiento. Pero yo no entendía nada. 7.000 pesos mensuales. Si yo hubiera recibido esa cantidad de dinero, mi vida habría tomado un rumbo totalmente distinto. No tendría que acudir a la iglesia de San José cada martes y viernes para recoger la despensa que organizan las hermanas del templo. No tendría que calcular cada moneda antes de ir al mercado. No tendría que pedirle a don Ernesto, mi vecino, que me ayude a cubrir la cuenta de la luz cuando se me acumula. «Julián», dije despacio, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba.
Hijo, yo no he recibido ningún dinero tuyo. La sonrisa se borró de su cara en un instante. ¿Cómo que no has recibido dinero?, preguntó incrédulo. Mamá, yo te mando 7.000 pesos el día 15 de cada mes. Marcela es la encargada de dártelos personalmente. Mis ojos fueron directo hacia Marcela. Había estado inmóvil durante toda la conversación, pero ahora su expresión se había transformado. Ya no se veía calculadora como siempre. Ahora se notaba nerviosa, casi temerosa. Marcela viene aquí cada mes, continuó Julián mirándola fijamente. Me dice que platican que te entrega el dinero y que siempre le agradeces mucho. Sentí un vacío en el estómago como si se hubiera abierto un hoyo sin fondo dentro de mí. Es cierto que Marcela me visitaba, pero no cada mes. Tal vez una vez cada 3 o 4 meses. Y esas visitas eran rápidas, incómodas, llenas de silencios y conversaciones superficiales. Jamás nunca me había entregado dinero. Hijo, mi voz temblaba ahora. Tu esposa no me ha dado ni un peso. Yo vivo gracias a la ayuda de la iglesia de San José. Cada semana recojo la despensa que reparten las hermanas, y cuando se me juntan los recibos, tengo que recurrir a los vecinos o pedir apoyo en la parroquia. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que las paredes iban a derrumbarse. Julián miró a Marcela con una expresión que jamás le había visto. Sus ojos se endurecieron como cuando de niño descubría que alguien había roto algo valioso y trataba de descubrir al culpable. «Marcela», dijo con una voz cargada de peligro. «¿Qué está pasando aquí?» Ella se levantó bruscamente del sillón. Sus manos temblaban, pero intentó disimularlo con una sonrisa nerviosa. «Ay, Teresa, creo que estás confundida. ¿No recuerdas nuestras visitas? Siempre conversamos un rato y te dejo el sobre con el dinero en la mesa de la cocina. Pero yo sabía que eso era una mentira. Mi memoria estaba intacta. Recordaba con claridad cada detalle de cada día. La desesperación crecía en mi pecho como un animal enjaulado buscando salir. No, Marcela, eso no es verdad. Tú nunca me has dado dinero. Si hubiera recibido 7.000 pesos cada mes, mi vida sería completamente diferente. Julián se puso de pie lentamente. En ese instante alguien tocó la puerta. Marcela prácticamente corrió a ti, a abrirla como si necesitara cualquier excusa para escapar de esa conversación. Cuando abrió me llevé una sorpresa. Era la hermana Guadalupe de la iglesia de San José. Una mujer mayor de unos 70 años que coordinaba el programa de ayuda para familias necesitadas. «Buenas tardes, Teresa», dijo con amabilidad. «Perdón por interrumpir, pero vengo a dejarte la despensa de esta semana y recordarte que mañana tenemos la reunión para organizar la colecta del próximo mes». Entró cargando una bolsa de mandado repleta de básicos: arroz, frijoles, aceite, algunas latas de atún. Justo lo necesario para que alguien sin ingresos regulares pudiera sobrevivir. Julián miró la bolsa, luego a la hermana Guadalupe, y finalmente me clavó la mirada a mí. El rostro de Julián había cambiado por completo. Ya no había duda en sus ojos, solo una furia contenida, fría, que me recordó a su padre cada vez que descubría una mentira. La hermana Guadalupe, ajena al drama que estaba estallando en mi sala, continuó hablando con serenidad. «Teresa siempre es tan agradecida con el apoyo de la comunidad. Es una bendición poder acompañar a nuestros mayores, que viven con recursos limitados», añadió sin darse cuenta de la tensión que crecía a su alrededor. Marcela seguía paralizada junto a la puerta, aferrada a la perilla, como si esa fuera su única forma de sostenerse en pie. Julián cerró los ojos un instante, respiró profundo y cuando volvió a abrirlos, la rabia se había transformado en algo mucho peor: decepción absoluta.
En ese momento supe que algo se había roto para siempre en mi familia. La verdad había salido a flote, pero el precio de esa verdad sería mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La hermana Guadalupe salió después de dejarme la despensa, sin saber que acababa de presenciar el instante que cambiaría todo. El aire en la sala se volvió tan espeso que parecía que costaba trabajo respirar. Julián se quedó de pie en medio del cuarto, mirando alternativamente a Marcela y a mí, como si fuéramos piezas de un rompecabezas imposible de armar. Marcela, dijo mi hijo con una voz que jamás le había escuchado antes, una voz que helaba la sangre. Quiero que me expliques exactamente qué está pasando aquí. Ella seguía junto a la puerta, su mano todavía en la perilla. Su rostro había perdido todo el color y en su frente comenzaban a formarse pequeñas gotas de sudor, a pesar de que la tarde no era calurosa. Ricardo, amor, creo que tu mamá está confundida. Ya sabes cómo son las personas mayores, a veces se les olvidan las cosas. Su voz sonaba aguda, desesperada. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Confundida, se me olvidan las cosas. Yo, que recordaba cada peso que entraba y salía de mis manos, cada favor recibido cada día, en que debía elegir entre comprar medicina o comida. Marcela, interrumpí, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Yo no estoy confundida. No he recibido ni un solo peso de mi hijo en estos 8 meses. Si lo hubiera recibido, no estaría sobreviviendo gracias a la caridad de la iglesia. Julián se acercó a su portafolio de cuero fino y sacó su celular. Sus dedos volaban por la pantalla mientras sus hombros tensos y la mandíbula apretada revelaban la rabia contenida. «Vamos a resolver esto ahora mismo», murmuró, más para sí que para nosotras. «Aquí están todas las transferencias». Se acercó y me mostró la pantalla. Ahí estaban una tras otra 8 transferencias de 7.000 pesos, todas dirigidas a una cuenta que, según él, me pertenecía. «¿Ves, mamá? Aquí está todo. El 15 de octubre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre». Seguía leyendo fechas, pero yo ya no podía concentrarme. Algo terrible se estaba formando en mi pecho. «Julián, hijo, yo no tengo esa cuenta bancaria. Mi única cuenta es la que abrí hace 20 años en el banco de la esquina, y ahí apenas tengo 300 pesos. Él se detuvo en seco. Miró la pantalla, después a mí, y finalmente fijó sus ojos en Marcela. Ella comenzaba a retroceder hacia la puerta como un animal acorralado buscando escape. «Marcela». Su voz era ahora un susurro lleno de peligro. «¿De quién es esta cuenta bancaria? Yo no sé de qué hablas, amor». «Debe haber algún error», balbuceó tratando de mantener la calma. Pero Julián ya estaba marcando un número en su teléfono. Escuché vagamente la voz de alguien al otro lado de la línea, probablemente un empleado del banco. «Sí, necesito verificar la información de una cuenta. Sí, puedo dar mi identificación. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero». La llamada duró varios minutos. Durante ese tiempo, Marcela y yo permanecimos en silencio, pero yo podía sentir cómo me clavaba la mirada, como si me culpara por todo. Cuando finalmente me animé a mirarla, su rostro me provocó un escalofrío. Ya no parecía nerviosa. Ahora estaba furiosa, como si yo fuera la responsable de lo que estaba ocurriendo. Julián colgó el teléfono y se quedó inmóvil unos segundos con los ojos cerrados. Al abrirlos de nuevo, comprendí que algo dentro de mi hijo había cambiado para siempre. «La cuenta está a nombre de Marcela Rodríguez de Méndez», dijo con una voz tan gélida que parecía venir del invierno. «Mi esposa ha estado recibiendo el dinero que yo pensaba que le mandaba a mi madre». El silencio fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los pájaros en el jardín,
como si todo el mundo se hubiera detenido para presenciar ese instante. Marcela soltó la perilla y avanzó hacia el centro de la sala. Pero en lugar de lucir derrotada, se irguió con orgullo y me lanzó una mirada que me heló la sangre. «Está bien. Sí, el dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que piensan». Julián caminó hacia ella despacio con pasos calculados. «No es lo que pensamos, Marcela, ese dinero era para mi madre. Lo estaba guardando para ella», mintió sin titubear. «Quería juntar una buena cantidad y dárselo como una sorpresa bonita. Todo el dinero está intacto». Pero yo sabía que no era verdad. La sé. La había visto cambiar su estilo de vida en los últimos meses. Vestidos nuevos cada vez que venía, joyas que antes no tenía. Y hasta un coche que presumía haber comprado con ahorros de la boutique. «Enséñanos ese dinero», exigió Julián. «Está en la casa, en nuestra caja fuerte. Podemos ir ahora mismo a buscarlo». Julián asintió y luego me miró. «Mamá, ¿quieres venir con nosotros?» Su casa estaba en una colonia de lujo con residencias enormes, jardines impecables y coches importados en cada cochera. Siempre me había sentido fuera de lugar en ese entorno, pero esa tarde, la incomodidad era otra, era miedo. Al llegar, Marcela nos condujo al estudio de Julián, donde había una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas marcó la combinación y abrió la puerta metálica. Dentro había documentos, algunas joyas y un sobre blanco. Marcela tomó el sobre y se lo entregó a Julián. «Aquí está todo el dinero de tu mamá, los 56.000 pesos completos». Julián abrió el sobre. Había billetes, sí, pero al contarlos su expresión se ensombreció aún más. «Aquí solo hay 12.000 pesos, Marcela. Bueno, tuve que usar un poco para gastos de la casa. Pero siempre pensé reponerlo antes de dárselo a tu mamá». En ese momento comprendí que no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de confianza, de amor familiar. Marcela había tomado el dinero que mi hijo me enviaba con tanto cariño y lo había gastado en ella misma, mientras yo sobrevivía, gracias a la caridad de la iglesia. Gastos de la casa. Julián prácticamente rugió. «Marcela, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza mientras tú te gastabas su dinero en ropa y caprichos». «Julián, cálmate. Puedo explicártelo todo». Pero él ya no la escuchaba. Julián se acercó al escritorio y encendió la laptop. Sus dedos golpeaban el teclado con una furia contenida, como si cada tecla fuera un golpe directo. «Voy a revisar todas nuestras cuentas bancarias, Marcela. Voy a ver exactamente en qué se gastó el dinero de mi madre». En ese momento vi cómo el rostro de Marcela cambió. La careta de esposa ejemplar se desmoronó, y lo que apareció fue algo frío, calculador, sin pizca de arrepentimiento. «Haz lo que quieras, Julián, pero recuerda que soy tu esposa. Tu madre no va a estar aquí para siempre, pero yo sí». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo me había robado, ahora también me estaba amenazando, recordándole a mi hijo que tarde o temprano tendría que elegir entre las dos. Y mientras veía a mi hijo, paralizado entre su madre y su mujer, supe que lo peor aún estaba por venir. Los días después de aquella tarde terrible se sintieron como una pesadilla de la que no podía despertar. Julián no me dirigió la palabra en toda una semana. 7 días enteros sin escuchar la voz de mi único hijo, sin saber si alguna vez se podría recomponer lo que ya estaba roto. Cuando al fin me llamó su voz, sonaba gastada, como si hubieran pasado años encima de él en tan solo unos días. «Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá». Llegó solo sin Marcela y eso me dio un poco de esperanza. Tal vez había abierto los ojos, tal vez al fin había comprendido la verdad.
Pero cuando cruzó la puerta de mi casa, su mirada me reveló. Lo que temía no venía como un hijo arrepentido, venía como un hombre que ya había tomado una decisión difícil. «Mamá, siéntate, por favor». Su tono era formal, distante, como si yo fuera una desconocida en una oficina, y no la mujer que lo había traído al mundo. Me acomodé en mi mecedora, la misma en la que solía cantarle para dormir, la misma, donde pasé noches cuidándolo cuando tenía fiebre, la misma en la que escuché sus confidencias de adolescente. Ahora, sin embargo, me sentía como si estuviera sentándome en el banquillo de los acusados. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó», dijo Julián evitando mi mirada. «Y creo que hay cosas que necesitas entender. Dime, hijo». Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «Marcela cometió un error, sí, pero ha estado bajo mucha presión últimamente. Su trabajo en la boutique no va bien, y ella pensó que hacía lo correcto al guardar el dinero». No podía creer lo que estaba oyendo. Guardar el dinero mientras yo comía frijoles de la caridad de la iglesia. «Julián, hijo, ella gastó ese dinero en vestidos, en joyas. No lo estaba guardando para mí. Mamá, entiendo que estés molesta, pero Marcela es mi esposa, la madre de mis futuros hijos. No puedo simplemente dejarla por un malentendido». «¿Un malentendido?». Esa palabra me hirió más que cualquier insulto. Mi hijo llamaba malentendido al hecho de que su esposa me había robado y condenado a 8 meses de pobreza. «Julián, no es un malentendido. Es robo, es mentira, es traición». «Mamá, ya basta». Su voz se endureció. «Marcela me explicó todo. Ella tenía miedo de decirte que tenía el dinero porque pensó que te ibas a enojar si no se lo habías pedido directamente. No sabía cómo manejar la situación. Y por eso se compró vestidos nuevos». «¿Por eso cambió su carro?». Julián soltó un suspiro profundo, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía el mundo de los adultos. «Mamá, algunas de esas compras fueron necesarias para su trabajo. Ella tiene que verse profesional y el carro... Bueno, su coche viejo ya no servía». Cada palabra que salía de la boca de mi hijo me desgarraba un poco más por dentro. Podía notar que Marcela había trabajado en él, que había sembrado dudas en su mente sobre mi versión de los hechos, que tenía una excusa para cada mentira. «¿Y qué hay del dinero que falta, Julián? Solo encontramos 12.000 pesos de los 56.000 que me mandaste». Marcela me explicó que tuvo algunos gastos médicos, que no me había contado cosas femeninas, pero va a reponer todo poco a poco. Me quedé callada intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Mi hijo había decidido creer las palabras de su esposa antes que las de su propia madre. Había preferido pensar que yo estaba exagerando o confundida antes que aceptar que se había casado con una ladrona. «Julián», dije al fin, «¿en serio crees que yo inventaría algo así? ¿Crees que yo me atrevería a mentirte con una historia de este tipo?». Por primera vez en toda la conversación me miró a los ojos, y lo que vi en ellos me rompió el corazón. Duda. Vi a mi hijo preguntándose si su madre a los 63 años estaba perdiendo la razón, si hablaba por despecho o por celos hacia su nuera. «Mamá, no creo que estés mintiendo, pero creo que tal vez las cosas no son exactamente como las recuerdas». Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi memoria, de mi honestidad, de mi cordura. Marcela Fish había conseguido plantar la semilla de la desconfianza, y esa semilla había crecido hasta convertirse en un muro que nos separaba. «Está bien, Julián». Me levanté de la mecedora sintiéndome de pronto vieja y cansada. «Si eso es lo que piensas de tu madre, entonces no hay nada más que decir. Mamá, no te pongas así. Yo solo quiero ser justo con todos. Justo». La carcajada que me salió sonó amarga, hueca. «Justo es dejar que tu esposa robe el dinero que me mandas,
mientras yo vivo de la caridad. Justo es dudar de la palabra de tu madre, Julián. También se levantó, pero no se acercó a mí. Se quedó al otro lado de la sala como si hubiera un muro invisible entre los dos. Mamá Marcela ha aceptado devolverte el dinero gradualmente. Vamos a organizar un sistema diferente para las transferencias. Todo va a estar bien. No, Julián, no va a estar bien. Caminé hacia la ventana mirando el jardín, donde él había jugado de niño. Tu esposa me robó y me humilló y tú estás eligiendo protegerla a ella, en lugar de defender a tu madre. No es así, mamá. Yo no estoy eligiendo a nadie. Me giré para mirarlo por última vez. Sí, hijo. Sí estás eligiendo. Y tu elección está muy clara. Julián se quedó inmóvil como esperando que dijera algo más, como pidiéndome permiso para irse en paz. Pero yo ya no tenía nada más que darle. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar, pero Marcela es mi esposa y tengo que proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Julián, pero parece que eso ya no significa nada. Se fue sin darme un beso, sin un abrazo, sin voltear atrás. Lo vi por la ventana subir a su carro lujoso y desaparecer por la esquina. En ese instante supe que había perdido algo mucho más valioso, que el dinero había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Julián no me llamaba, no venía a visitarme, ni siquiera contestaba mis mensajes. Era como si hubiera desaparecido de su vida, como si los 63 años de amor incondicional que le había dado se hubieran borrado de su memoria. Pero lo peor llegó cuando empezaron a llegarme los comentarios. Doña Ramírez, mi vecina de enfrente, me contó que había visto a Marcela en el súper, riéndose con sus amigas y quejándose de las suegras problemáticas que inventan historias para llamar la atención. Don Ernesto, que tantas veces me había echado la mano para pagar la luz, me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba perdiendo la memoria y que por eso había pleitos en mi familia. Marcela había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva para destrozar mi reputación. No me atacaba de frente, pero sembraba la duda mi estabilidad mental, mi versión de los hechos, mi capacidad para recordar las cosas como eran. Y lo que más me dolía era saber que Julián seguramente escuchaba esas mismas historias en su casa, que cada noche Marcela le repetía lo confundida que estaba su madre, lo complicado que era tratar conmigo y lo mejor que sería para todos mantener distancia. Una tarde, mientras barría el patio, vi que se estacionó un coche frente a mi casa. Por un segundo mi corazón saltó. Pensé que era Julián viniendo a disculparse. Pero cuando vi que era Marcela la que bajaba sola, toda esperanza se desvaneció. Venía de nuevo con ropa nueva, cargando bolsas de tiendas caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Teresa. ¿Podemos hablar?» La dejé entrar más por curiosidad que por cortesía. Quería oír qué nueva mentira venía a inventar. «Vine a traerte esto», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Son 2.000 pesos. Es parte del dinero que te debo». Tomé el sobre y sentí el peso de los billetes. Era dinero real, sí, pero en mis manos se sentía sucio. «También quería disculparme contigo», continuó sentándose en mi sala como si fuera suya. «Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Tu intención era robarme». «No le digas robar, Teresa. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Julián y yo hemos hablado y vamos a hacer las cosas bien, de ahora en adelante». Me senté frente a ella observando su rostro. No había arrepentimiento verdadero. No había culpa. Solo había cálculo, estrategia, la seguridad de quien sabe que lleva la ventaja. «¿Qué quieres realmente, Marcela?»,
Su sonrisa se ensanchó más fría todavía. Quiero que tengamos una buena relación, Teresa, por el bien de Julián. Él está muy estresado con todo este conflicto, y yo solo quiero que seamos una familia feliz. Una familia feliz, repetí. ¿Cómo va a haber una familia feliz cuando está construida sobre mentiras? No son mentiras. Teresa, son diferentes perspectivas de los mismos eventos, y creo que sería mejor para todos si dejáramos el pasado en el pasado. En ese instante lo entendí todo. Marcela no había venido a disculparse ni a arreglar nada. Había venido a dejar claras las reglas del juego. Me estaba diciendo que había ganado, que Julián estaba de su lado y que mi única opción era aceptar su versión de las cosas si quería mantener algún lazo con mi hijo. Y cuando dejé ver que no pensaba ceder, su sonrisa se borró por un segundo. En sus ojos brilló un destello oscuro peligroso. Bueno, Teresa, esa sería tu decisión, pero Julián es muy leal con las personas que ama. Y en este momento, la persona que más ama en el mundo soy yo. Se levantó, alisó su falda cara y caminó hacia la puerta. Piénsalo, Teresa. ¿Realmente quieres perder a tu hijo por orgullo? Cuando salió me quedé sentada en mi sala con el sobre de los 2.000 pesos en la mano. Era apenas una fracción de lo que me había quitado, pero significaba algo más. Era el precio que me ofrecía por mi silencio, por mi dignidad, por aceptar un mundo donde sus mentiras valían más que la verdad de una madre. Y por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, entendí que quizá ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses se fueron como una eternidad. 3 meses sin escuchar la voz de Julián, sin un mensaje, sin una llamada, sin siquiera un recado a través de alguien más. Era como si mi hijo hubiera decidido que yo ya no existía, como si los 63 años de amor incondicional que le había dado se hubieran evaporado por completo. Los 2.000 pesos que Marcela me había dado se gastaron pronto. Los usé para las medicinas de la presión alta, que me empezó a dar desde que comenzó todo este lío, y para unos arreglos urgentes de la casa. El tinaco se rompió y don Ernesto, mi vecino, me ayudó a repararlo, pero tuve que pagar los materiales. Volví a depender únicamente de la despensa de la iglesia. Cada martes y viernes caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia de San José. Me formaba con otras señoras mayores y familias necesitadas, esperando mi bolsa con arroz, frijol, aceite y algunas latas. La hermana Guadalupe siempre me recibía con una sonrisa sincera, aunque podía ver en sus ojos una preocupación creciente. Teresa, ¿segura que no hay manera de que tu familia te apoye más?, me preguntó una tarde mientras revisaba la lista de beneficiarios. No supe qué responder. ¿Cómo se le explicas a una monja que tu único hijo te ha dado la espalda porque eligió creerle a su esposa ladrona? ¿Cómo le cuentas que no solo perdiste dinero, sino también el amor y el respeto de la única familia que tenías? Es complicado, hermana Guadalupe. Mi familia está pasando por un momento difícil. Ella sintió con comprensión sin insistir. Era una mujer sabia, había visto demasiadas historias tristes en su labor con la comunidad. La humillación más grande llegó un jueves por la tarde. Había ido al mercado con los pocos pesos que tenía, tratando de estirarlos para comprar un poco de pollo y complementar los frijoles de la despensa. Estaba en la carnicería de don Beto, donde había comprado toda mi vida, cuando escuché una voz conocida detrás de mí. ¡Teresa! Me volteé y vi a doña Mercedes, la mamá de uno de los amigos de primaria de Julián. Aunque casi no nos veíamos, siempre habíamos mantenido una relación cordial desde las fiestas de cumpleaños de mi hijo. «Mercedes, qué gusto verte», dije intentando sonar natural mientras don Beto envolvía mi pequeña compra de 200 gramos de pollo. «Ay, Teresa, qué alegría encontrarte.
Hace poco vi a tu nuera Marcela en el centro comercial nuevo. Mi estómago se apretó al instante. Ah, sí. Andaba comprando en esas tiendas carísimas. Cargaba bolsas de boutiques a las que yo ni me atrevo a por entrar. Se veía preciosa, muy elegante, añadió sonriendo, aunque había algo en sus ojos que me puso nerviosa. Me platicó un rato y me dijo que Julián la consiente mucho, que le da todo lo que quiere. Qué bueno, murmuré pagando a don Beto los 200 pesos. Pero también me contó algo que me preocupó mucho, Teresa. La voz de doña Mercedes se volvió más seria, casi confidencial. Me dijo que tú has estado bueno, que has estado un poco confundida últimamente, que a veces olvidas las cosas o inventas situaciones que nunca pasaron. Sentí como si me echaran encima un balde de agua helada. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, Teresa, no quiero meterme en problemas familiares, respondió bajando la voz. Pero me comentó que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron, que Julián está muy preocupado por tu estado mental, que hasta están pensando en llevarte con un doctor especialista. Las palabras de doña Mercedes se sentían como cuchilladas. Marcela no solo me había robado, ni había convencido a mi hijo de que yo estaba loca. Ahora estaba regando esa mentira por todo el barrio, destruyendo la reputación que yo había construido durante años. Mercedes, dije intentando mantenerme serena. ¿Tú realmente crees que yo inventaría historias? Ella me miró con un gesto entre pena e incomodidad. Ay, Teresa, yo te conozco de hace mucho. Siempre fuiste una mujer muy centrada. Pero la edad, ya sabes, la edad a veces nos juega malas pasadas. Mi mamá en sus últimos años también decía cosas que no tenían sentido. Yo no estoy senil, Mercedes. Claro que no, querida. Pero tal vez, solo tal vez, sería bueno que consultaras a un médico. No, así tu familia se quedaría tranquila. Salí del mercado con un peso enorme en el pecho. No solo había perdido a mi hijo, y me habían robado ahora todo el vecindario. Empezaba a pensar que yo estaba perdiendo la razón. Esa noche, sentada en mi mecedora y mirando las fotos de Julián que colgaban en la sala, me di cuenta de lo sola que estaba. No tenía hermanos vivos, mis padres habían muerto hacía años, y los pocos primos que quedaban vivían lejos. Julián había sido mi única familia real, mi propósito, mi motor después de la muerte de su padre. Y ahora no tenía nada. Los días se convirtieron en rutina de pura supervivencia. Levantarme, hacer el quehacer, encender un rato la televisión, cocinar con lo poco que tenía y acostarme temprano para ahorrar luz. Los fines de semana eran los peores, porque antes eran los días en que Julián venía a visitarme y la casa se llenaba de risas y de vida. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas, vi un coche conocido estacionarse frente a mi casa. Mi corazón dio un brinco, pensé que era Julián. Pero al abrirse la puerta bajó Marcela y no venía sola. La acompañaba una mujer mayor elegante con lentes caros y un aire de autoridad que me puso en alerta al instante. Marcela se acercó con su sonrisa falsa de siempre, mientras la mujer me miraba como si me estuviera evaluando. Hola, Teresa. Te presento a la doctora Patricia Vega. Es especialista en problemas de memoria en adultos mayores. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Una doctora, susurré. Sí, intervino la doctora con voz profesional pero condescendiente. Su nuera me ha contado sobre algunos episodios preocupantes, confusión, pérdida de memoria, acusaciones infundadas contra familiares. Yo no he tenido ningún episodio de confusión, dije con la rabia ardiendo en el pecho. Señora Méndez. La doctora hojeó una libreta que traía en la mano. Según me informa su familia, usted ha estado acusando a su nuera de robarle dinero, que nunca existió, de inventar visitas que sí ocurrieron, de crear conflictos basados en situaciones imaginarias.
Eso no es cierto, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Marcela sí me robó el dinero que mi hijo me mandaba. La doctora y Marcela se miraron de una forma que me hizo sentir como si fuera una niña berrinchuda perdiendo el control frente a los adultos. Señora Méndez, continuó la doctora, la negación es muy común en estos casos. Los pacientes con deterioro cognitivo temprano, frecuentemente... Yo no tengo deterioro cognitivo, grité perdiendo por completo la calma. Marcela es una ladrona y una mentirosa y ha convencido a mi hijo de que yo estoy loca. Teresa, cálmate, por favor, dijo Marcela con voz suave fingiendo ser la víctima frente a una suegra desquiciada. Mira cómo te pones por eso. Estamos preocupados por ti. La doctora escribía con rapidez en su libreta. Agresividad, paranoia, acusaciones persistentes hacia familiares. Sí, definitivamente necesitamos hacer algunos estudios. Yo no necesito ningún estudio. Lo que necesito es que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. Señora Méndez. La doctora cerró su libreta y me miró con una expresión de falsa compasión. Entiendo que esto es difícil para usted, pero su familia solo quiere ayudarla. Hay medicamentos que pueden aliviar estos síntomas. Salgan de mi casa, grité con las lágrimas corriéndome por el rostro de pura impotencia. Lárguense las dos ahora mismo. Marcela y la doctora se marcharon, pero antes de subir al coche escuché a la doctora decir en voz baja: definitivamente hay signos claros de deterioro. Voy a redactar un reporte para que puedan iniciar el proceso legal de tutela si es necesario. Esas palabras me helaron la sangre. Tutela. Querían declararme incapaz mentalmente para quedarse con todo, con mi vida, con mi casa, con lo poco que aún era mío. Esa noche no pude dormir. Recorrí cada rincón de la casa tocando las paredes, los muebles, los objetos que habían sido testigos de mi vida entera. Ahí había criado a Julián, ahí cuidé a mi esposo, hasta su último aliento. Ahí estaban guardados todos mis recuerdos. Y ahora querían arrancármelo todo basándose en las mentiras de una mujer que me había robado y manipulado a mi propio hijo para que me abandonara. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, desde que todo comenzó, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperanza, una rabia fría calculadora que me encendía por dentro, como un fuego dormido demasiado tiempo. No ibas a permitir que me declararan loca. No ibas a dejar que Marcela se saliera con la suya. Y mucho menos ibas a permitir que me arrebataran mi casa y mi dignidad sin dar pelea. Pero para pelear necesitaba armas. Y ahí entendí que ya no podía pensar como una víctima indefensa, sino como una mujer que había sobrevivido 63 años en este mundo. La guerra apenas estaba comenzando. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras preparaba mi té de manzanilla. El timbre del teléfono sonó con esa insistencia que anuncia que algo grande está por suceder. Era un número desconocido, pero una corazonada me dijo que debía contestar. «Señora Teresa Méndez», preguntó una voz joven profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Roberto Castillo. Soy contador, trabajo para su hijo Julián en su empresa. ¿Podría pasar a verla esta tarde? Es muy importante». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Está bien, Julián?» «Su hijo está bien, señora, pero necesito hablar con usted sobre unas irregularidades que he encontrado en las cuentas». Esa tarde el licenciado Castillo llegó a mi casa cargando una carpeta gruesa llena de papeles. Era un hombre de unos 40 años con semblante serio y unos lentes que le daban un aire sobrio y profesional. Cuando me miró noté una seriedad en sus ojos que me puso la piel de gallina. «Señora Méndez, lo que voy a mostrarle puede ser muy doloroso, pero usted tiene derecho a saberlo.
Se sentó en mi sala y abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Dentro había estados de cuenta, copias de transferencias y reportes que yo no entendía del todo, pero que claramente evidenciaban movimientos de dinero. Como contador de su hijo, tengo acceso a todas las cuentas de la empresa y también a las personales que maneja con nosotros. Hace algunas semanas Julián me pidió revisar las transferencias que supuestamente le estaba enviando a usted. Él me pidió eso. Sí, creo que empezaba a tener dudas sobre lo que su esposa le había dicho. El licenciado señaló una serie de números en uno de los papeles. Aquí están las transferencias de los últimos 8 meses, 500.000 pesos en total enviados a una cuenta a nombre de Marcela Rodríguez de Méndez. Eso ya lo sabía. Sí, pero lo que no sabían es lo que pasó después. Pasó la hoja y me mostró otra serie de datos. Mire, estos movimientos cada vez que llegaba el dinero a la cuenta de su nuera, ella lo transfería de inmediato a otra cuenta personal en un banco diferente. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. ¿Otra cuenta?, pregunté. Sí, una cuenta secreta que su hijo no conocía. Y miren qué se gastaba ese dinero. Me enseñó una lista larga: ropa de diseñador, joyas, tratamientos estéticos, viajes. Incluso pagos de un apartamento que está rentando en el centro de la ciudad. ¿Un apartamento? ¿Para qué quiere Marcela un apartamento? El licenciado me miró con gravedad. Señora Méndez, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. Ese apartamento está a su nombre. Ha estado acumulando bienes propios y moviendo dinero a cuentas que Julián no puede tocar. El mundo pareció detenerse. ¿Julián sabe esto? Todavía no. Terminé la investigación anoche, pero hay más. Sacó otros documentos. También descubrí que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total ha desviado casi 200.000 pesos en los últimos 2 años. 200.000 pesos. Una cantidad que para mí era inimaginable mientras yo comía frijoles de la caridad y pedía ayuda para pagar la luz. Licenciado. Usted le va a enseñar esto a Julián, sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana. Pero quise hablar con usted antes porque sospecho que va a necesitar apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama repasando todo lo que el licenciado me había mostrado. No se trataba solo de que Marcela me hubiera robado a mí. También le había estado robando a Julián planeando dejarlo después de vaciarlo financieramente. Y lo más doloroso era saber que mi hijo había estado defendiendo a una mujer que lo estaba traicionando de la manera más cruel posible. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un coche frenar de golpe frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Julián bajar con el rostro completamente destrozado. Venía corriendo hacia mi puerta y entendí que ya había hablado con el licenciado Castillo. Cuando abrí, mi hijo parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, y en sus manos traía la misma carpeta que yo había visto un día antes. «Mamá». Su voz salió quebrada. «Perdóname, por favor, perdóname». Se dejó caer en mis brazos como cuando era niño y despertaba de una pesadilla. Lloró en mi hombro varios minutos mientras yo le acariciaba el cabello, como lo había hecho incontables veces en su infancia. Mamá tenía razón en todo. Marcela no es la mujer que yo pensaba. Lo llevé a la sala y le serví un vaso con agua. Estaba roto, destrozado. El licenciado Castillo me mostró todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, las tarjetas de crédito, todo. Se frotó la cara con desesperación. Mamá me ha estado robando durante años.
No solo a ti, también a mí. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando llegué a la casa esta mañana después de la reunión con Castillo, ya no estaba. Se llevó todas sus cosas, vació la caja fuerte y dejó esto. Me mostró una carta escrita a mano. La caligrafía acá era elegante, cuidada, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Julián, para cuando leas esto ya me habré ido. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No trates de buscarme. Ya hablé con un abogado y voy a pedir el divorcio. Marcela, con alguien más pregunté, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Sí, mamá, respondió Julián con la voz quebrada. Parece que ha estado viéndose con otro hombre desde hace meses. Ese departamento que rentó no era solo para ella. Se derrumbó otra vez. Mamá, fui un idiota. Te defendí a ella cuando tú me decías la verdad. Dudé de mi propia madre por una mujer que me estaba mintiendo en todo. Lo abracé fuerte sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Julián, hijo, ella te manipuló. Es lo que hacen personas como ella. Pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre, tú me conoces desde antes de que yo naciera. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era buena en lo que hacía, hijo. Y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Nos quedamos abrazados un largo rato. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba a mi hijo. No al hombre que había estado defendiendo a una mentirosa, sino al niño, que había criado con amor y principios. Mamá, voy a arreglar todo. Te voy a devolver cada peso que ella te robó con intereses. Voy a pagar todos tus gastos médicos. Julián, lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo más importante es que aprendas de esto. Que nunca vuelvas a dudar de las personas que realmente te aman, solo porque alguien más te susurra mentiras bonitas. Asintió limpiándose las lágrimas. ¿Me puedes perdonar, mamá? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba sabía que aunque había recuperado a Julián las cicatrices de aquellos meses, no desaparecerían tan fácil. Había perdido la confianza en mi hijo. Había sobrevivido en la pobreza mientras mi nuera se gastaba mi dinero en lujos. Había sido humillada frente al barrio y casi me declaran incapaz mental. El perdón era sincero, sí, pero también necesitaba que Julián entendiera que nada volvería a ser como antes. Esta experiencia nos había cambiado a ambos, y la relación que construyéramos a partir de ahora tendría que ser diferente. Julián, dije. Finalmente hay algo más de lo que tenemos que hablar. ¿Qué cosa, mamá, la doctora que Marcela trajo? El reporte que hizo asegurando que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Julián se endureció. Mamá, eso fue idea de Marcela. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria, que necesitabas atención médica. ¿Y tú creíste que era necesario traer a una doctora sin siquiera consultarme? Julián bajó la cabeza avergonzado. Sí, mamá. Y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora hizo un reporte oficial y ese documento pudo haberse usado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Mamá, yo jamás lo hubiera permitido. Julián, ya lo permitiste. Permitiste que Marcela manejara esta situación durante meses. ¿Qué me garantiza que no hubieras permitido que me quitaran mi casa también? Nos miramos en silencio. Era una pregunta dura, pero necesaria. Julián tenía que entender que el daño no solo fue económico, sino también de confianza. Tienes razón, mamá. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí automáticamente, después de todo lo que pasó.
No, hijo, no lo tienes. Pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza otra vez. Asintió lentamente. ¿Qué quieres que haga? Primero quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su reporte. Quiero que quede claro de manera oficial que no hay nada malo con mi mente. Hecho. Segundo, quiero que recuperes cada peso que Marcela robó. No solo lo que me correspondía a mí, sino todo lo que también te robó a ti. Ya estoy trabajando en eso con el licenciado Castillo. Y tercero, dije mirándolo directamente a los ojos, quiero que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Te amo, Julián, pero ya no voy a aceptar que me trates como una carga o como alguien de quien se puede dudar fácilmente. Entiendo, mamá, de verdad que sí. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. Lo observé detenidamente durante un largo rato estudiando su rostro, buscando señales de sinceridad genuina. Lo que vi fue a un hombre roto, pero que finalmente había aprendido a la mala el verdadero valor de la familia. Está bien, Julián. Vamos a pues a intentarlo. Nos abrazamos otra vez, y aunque sabía que Marcela ya no estaba en nuestras vidas, las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones seguirían pesando sobre nosotros durante mucho tiempo. La diferencia era que ahora enfrentaríamos todo juntos como madre e hijo, y no como enemigos separados por las intrigas de una extraña. Meses después de la desaparición de Marcela, la calma empezó a sentarse como el polvo tras una tormenta. Julián cumplió cada una de sus promesas, recuperó el dinero que ella se había robado, obligó a la doctora Vega a retirar oficialmente su reporte y se divorció sin pelear por ningún bien material. Marcela se llevó lo que pudo y huyó con su amante dejando solo deudas y engaños detrás. Pero lo más importante no fue lo legal ni lo económico, sino lo que cambió entre nosotros. Julián comenzó a visitarme cada domingo como lo hacía antes de casarse. Pero ahora era diferente. Ya no llegaba como el hijo exitoso que venía de visita condescendiente a ver a su madre pobre. Llegaba como un hombre humilde que había aprendido con dolor lo que significa la verdadera familia. Mamá me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado, he estado pensando en algo. Dime, hijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? La casa se siente muy vacía y yo creo que me haría bien tenerte cerca. La propuesta me tomó por sorpresa. La casa de Julián era hermosa, amplia, con comodidades que yo nunca había tenido. Pero después de todo lo ocurrido, la idea de depender de él otra vez, aunque fuera con buenas intenciones, me incomodaba. Julián, te agradezco la oferta, pero estoy bien aquí en mi casa. Pero mamá, tendrías tu propia habitación, tu baño privado. Ya no tendrías que preocuparte por los gastos. Hijo, lo interrumpí suavemente. No se trata de las comodidades, se trata de mi independencia. Vi la confusión en sus ojos. Para él, lo natural después de todo lo que había pasado era que yo quisiera la seguridad de estar bajo su techo, cuidada y protegida. No entiendo, mamá. Julián, durante los meses en que Marcela me robó y tú me diste la espalda, aprendí algo muy importante. Aprendí que puedo sobrevivir sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para tener dignidad. Pero yo quiero cuidarte, mamá. Quiero compensarte por todo lo que te hice pasar. Y eso te lo agradezco mucho, hijo. Pero la forma de compensarme no es haciéndome depender de ti otra vez. La verdadera forma de compensarme es respetando mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Julián se quedó callado un buen rato, como masticando cada una de mis palabras. Había crecido mucho en esos meses, pero todavía le costaba aceptar que yo también había cambiado. Entonces, ¿qué quieres, mamá?
Quiero que seamos familia, pero como iguales. Quiero que vengas a verme porque disfrutas mi compañía, no porque te sientas obligado. Quiero que respetes mis decisiones, aunque no siempre las entiendas. Y quiero que nunca vuelvas a dudar de mi palabra solo porque alguien más te diga lo contrario. Entiendo. De verdad asintió despacio. Creo que sí. Tú quieres amor, no lástima. Respeto, no caridad. Exactamente. A partir de ahí establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Julián me daba una cantidad mensual razonable para mis gastos, pero en mi propia cuenta bancaria bajo mi control total. Me visitaba cada domingo, pero si alguna vez yo no quería compañía, él respetaba esa decisión. Y lo más importante, me prometió que jamás permitiría que nadie más se interpusiera en nuestra relación de madre e hijo. La verdadera prueba de esos nuevos límites llegó 3 meses después, cuando Julián comenzó a salir con una mujer nueva. Se llamaba Elena. Era maestra de primaria divorciada y con una hija de 8 años. A primera vista parecía sencilla trabajadora, muy distinta a Marcela. Pero cuando Julián me la presentó, algo en su mirada me puso en alerta. «Es un placer conocerla, señora Méndez», me dijo Elena con una sonrisa que no me convenció del todo. «Julián me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas», respondí observándola con cuidado. Con el paso de las semanas empecé a notar señales inquietantes. Elena siempre encontraba una razón para que Julián no viniera los domingos, que si su hija tenía actividades, que si había una reunión con su familia. Poco a poco las visitas de Julián empezaron a escasear. Un domingo, después de 3 semanas sin verlo, hice algo que casi nunca hacía. Lo llamé. «Hijo, ¿podemos hablar?» «Claro, mamá». «¿Pasa algo?» «Sí, pasa algo. No te he visto en 3 semanas». Hubo una pausa incómoda. «Mamá, es que Elena ha tenido muchas actividades familiares y quiere que yo participe». Julián, lo interrumpí. «¿Recuerdas lo que hablamos sobre no permitir que terceras personas se metieran en nuestra relación?» Otra pausa. «Sí, mamá. Bien, porque eso es exactamente lo que está pasando otra vez». «No, mamá, no es lo mismo. Elena no es como Marcela. Tal vez no, hijo, pero los patrones se parecen mucho. Ella te está alejando poco a poco de mí, y tú se lo estás permitiendo. Mamá, ella solo quiere que conviva con su familia, que me integre. ¿Y qué hay de tu familia, Julián?» «¿Qué hay de mí?» El silencio que siguió me confirmó lo que ya temía. Elena no le había prohibido directamente que me visitara, pero sí había logrado algo más sutil y más eficaz: llenar cada espacio libre de Julián con actividades que me dejaban fuera. «Mamá, no quiero pelear contigo por esto. No estamos peleando, hijo. Estamos teniendo una conversación honesta. Y la conversación es esta: si quieres tener una relación conmigo, tienes que hacer espacio para esa relación. Si Elena no puede entenderlo, entonces tal vez no es la mujer correcta para ti. Mamá, eso no es justo. Elena es una buena mujer. Puede ser, pero una buena mujer para ti debe respetar la relación que tienes con tu madre. No debe tratar de reemplazarme ni de minimizarme». Colgué el teléfono con una calma extraña. Había dicho lo que tenía que decir. Había marcado mis límites con claridad. Ahora era Julián quien tenía que decidir qué era más importante para él. Pasaron 2 semanas sin que tuviera noticias suyas. 2 semanas en las que me pregunté si había sido demasiado dura, si por ser firme había perdido otra vez a mi hijo. Pero el tercer domingo escuché el timbre a las 3 en punto. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Julián solo. «Hola, mamá. Hola, hijo. Y Elena y yo terminamos». Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café
y nos sentamos en la sala como lo habíamos hecho cientos de veces antes. ¿Quieres contarme qué pasó? Julián soltó un suspiro profundo. Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Dijo que lo entendía, pero luego empezó a insinuar que yo era un niño de mamá, que tenía que independizarme de ti. ¿Y qué le respondiste? Le dije que mi madre había estado siempre ahí para mí, que sacrificó todo para darme una buena educación y un futuro digno. Le dejé claro que respetarte y tener una relación contigo no es ser un niño de mamá, sino ser un buen hijo. Sentí un calor suave crecer en mi pecho. ¿Y qué dijo ella? Que tenía que elegir o una relación seria con ella, o seguir siendo dependiente de mi madre. Julián me miró directo a los ojos. Así que elegí. Y no te arrepientes, ¿no, mamá? Aprendí mi lección con Marcela. No voy a permitir que nadie más me haga elegir entre el amor y la lealtad. La mujer correcta para mí va a entender que tú eres parte de mi vida y que eso no se negocia. Nos quedamos en silencio disfrutando del café y de la paz que por fin habíamos encontrado. Mamá dijo al rato, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? ¿Cómo supiste que no debías permitir que nadie más interfiriera? Pensé un instante antes de contestar. Porque durante los meses que estuvimos distanciados, aprendí algo muy importante, hijo. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada y ser irrespetada. ¿Y no tienes miedo de quedarte sola? No, Julián, porque ahora entiendo la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una elección para proteger tu paz. Estar abandonada es algo que otros te hacen cuando no valoran lo que eres. Julián asintió lentamente. Creo que yo también aprendí esa diferencia. Espero que sí, hijo, porque la próxima mujer que entre en tu vida debe entender que respetarme a mí es parte de respetarte a ti. Seguimos conversando hasta que oscureció. Julián me ayudó a lavar los trastes como solías hacerlo de niño, y antes de irse, me abrazó con la misma fuerza de entonces. Te amo, mamá, y te prometo que nunca más voy a dejar que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo, hijo. Cuando se fue me quedé en mi mecedora mirando las fotos en la sala. Fotos de Julián de pequeño, fotos de mi esposo, fotos de una vida entera hecha de amor y sacrificio. Sí, había perdido dinero, había perdido tiempo y había perdido la inocencia sobre lo que la gente es capaz de hacer por codicia. Pero también había ganado algo mucho más valioso: respeto propio, límites firmes y una relación con mi hijo, construida ahora sobre respeto mutuo y no sobre culpa ni obligación. Marcela pensó que destruyendo mi relación con Julián, ganaría control y acceso a su dinero. Pero al final su traición hizo que el vínculo entre mi hijo y yo se fortaleciera como nunca antes, como si hubiéramos pasado juntos por una prueba de fuego. Ahora cada mañana ya no me levanto como víctima de las circunstancias. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que venció. No a través de la venganza ruidosa, sino de la dignidad callada y los límites inquebrantables. Y esa pensé mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir. Era la mejor venganza de todas: vivir bien con respeto propio y con el amor de mi hijo, restaurado en los términos que yo misma había marcado. La guerra había terminado y yo había ganado.